presencia a los aspirantes a la sala electoral de la Ciudad de México. Vamos a comenzar con Darinka Camarillo Delgado. Buenas tardes, senador. Agradecemos la presencia del senador Ricardo Velázquez. Y bueno, tienes 5 minutos para exponer por qué consideras que eres la persona que cuenta con todos los requisitos de idoneidad y elegibilidad para aportar en esta sala electoral. Después de eso se te podrán hacer preguntas y tendrás nuevamente hasta 5 minutos para responderlas. Adelante. Perfecto. Buenas tardes, senadora, senador. Y a todas las personas que siguen esta transmisión, lo cual es un elemento muy importante para la transparencia de este tipo de procesos. Agradezco la atención y la oportunidad que nos brinda esta Comisión de Justicia por recibirnos y poder presentar nuestra idoneidad y nuestra pertinencia a la candidatura para ocupar una magistratura en los órganos jurisdiccionales locales. En este sentido, hoy respaldo la mía con el perfil y la trayectoria profesional académica con la que cuento. Soy licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, cuento con 2 especialidades, una en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, una en Derechos Humanos, ambas por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Asimismo, cuento con diversos cursos, talleres y seminarios en materia electoral, derechos humanos, género, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y políticas públicas. En cuanto a mi experiencia en el ámbito electoral, he ocupado diversos cargos desde temprana edad en las autoridades electorales en sus 2 vertientes, tanto en la administrativa como en la jurisdiccional. En la administrativa, desde el Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, del cual también formo parte, y también en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en alguna ponencia y la presidencia de dicho tribunal. En 2014 tuve la oportunidad de formar parte de los grupos interdisciplinarios que se formaron de la Comisión Permanente de Normatividad y Transparencia. En ese sentido, fui asesora técnica con la otrora, coadyuvando con la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la aplicación de la norma local electoral derivado de la reforma político-electoral de 2014. En ese sentido, me tocó vivir en la práctica las implicaciones de dicha reforma, lo cual me permitió desde mi experiencia publicar una obra denominada Reforma Político-Electoral. Por dicha razón, considero ser una candidata idónea y pertinente para ocupar el cargo de magistrada electoral, pues cuento con conocimientos teóricos, prácticos y profesionales que demanda dicho cargo. En cuanto al contenido de mi ensayo, desarrollé el tema de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas, en particular en el proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México. Abordé algunas precisiones conceptuales, es decir, que es una acción afirmativa, las cuales son entendidas como el conjunto de medidas de carácter temporal, compensatorias y correctivas encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva y a reducir las prácticas discriminatorias que son en contra de estos grupos que históricamente han sido excluidos en el ejercicio pleno de sus derechos, para su inclusión y su participación en la vida plena, en la vida pública del país. En la Ciudad de México, en la Constitución local, en su artículo 11, establece que se garantizará la atención prioritaria a este tipo de personas. Un claro ejemplo es la reciente reforma al Código Electoral del 2 de junio de 2023, donde en sus artículos 14, 16 y 24 garantizan y contemplan las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas, para garantizar los derechos político-electorales de estos sectores de la población. Asimismo, el Instituto Electoral aprobó a finales de 2023 los lineamientos de la postulación de candidaturas. Este instituto siempre se ha caracterizado por ser un elemento primordial y dar atención a la protección más amplia de los derechos. Por ejemplo, en 2021 estableció algunas acciones que ahora se ven reflejadas en la propia norma. Por ello, resulta fundamental el diseño de medidas de inclusión y acciones afirmativas que contribuyen a las personas pertenecientes a los grupos que históricamente han sido discriminados y que sean partícipes en estos procesos electorales y de participación ciudadana, pues de esta manera formarían parte de los poderes públicos y por ende de la toma de decisiones, lo que dará como resultado que desde sus trincheras puedan elaborar políticas públicas encaminadas a estos sectores de la población. Finalizo mi intervención con el papel que pienso desarrollar en caso de ser magistrada electoral. Durante el ejercicio de mi encargo pienso actuar juzgando con perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos, otorgando siempre la protección más amplia a estos derechos
y con la finalidad de maximizar los derechos fundamentales. Asimismo, fomentaré la consolidación de la reforma a la Ley Procesal Electoral del 1 de septiembre de 2021, donde contemplaba la justicia digital electoral, ya que el derecho electoral pues, va de manera constante evolucionando y se requiere también para la impartición de justicia que sea a través de medios tecnológicos, independientemente de las formas tradicionales que conocemos. Ello a fin de potenciar verdaderamente el acceso a la procuración de justicia pronta y expedita bajo los principios de inmediatez, acercando a toda la ciudadanía a través de formatos claros, accesibles y sencillos para consolidar una política de la justicia abierta, transparentando todos estos tipos de procesos y encaminándolo a la rendición de cuentas. Sé que este no es un camino fácil ni sencillo porque muchas veces no depende de las autoridades electorales que se pueda lograr esto, sino también del análisis y la objetividad de los órganos legislativos para poder otorgar presupuestos que puedan consolidar estos hechos. Muchas gracias, es cuanto. Pregunto a los integrantes de la comisión si tienen alguna pregunta para el aspirante. Adelante. Bien, pues bienvenida al Senado de la República. Muchas Gracias por la exposición. Usted en su planteamiento habló sobre las acciones afirmativas. Sí. Hablaba usted que pues, son acciones van encaminadas a ciertos grupos históricamente discriminados y que es importante que estos participen en la toma de decisiones. Los órganos jurisdiccionales locales por los cuales usted está participando, pues les corresponde de repente aplicar este tipo de acciones afirmativas. El artículo 40 constitucional habla acerca del principio democrático bajo el cual se debe regir nuestro país. Y si lo adminiculamos con el artículo 39 constitucional que dice que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de elegir sus gobernantes y sus formas de gobierno. La pregunta es, ¿qué opina o qué opinión tiene usted respecto de este tema? ¿Esas acciones afirmativas van en contra de este principio democrático? Es decir, ahora a través de las acciones afirmativas se establece básicamente si en un distrito o en un municipio o en una entidad se aplicará esta medida. Sí. ¿Se contradice o no al principio democrático que establece que es el pueblo el que tiene en todo momento el inalienable derecho de elegir su forma de gobierno? Muchas gracias. Bueno, como bien lo dice, la soberanía reside originalmente en el pueblo. Creo que toda la ciudadanía tiene que tener acceso a votar y ser votado. Y ahora con estas reformas últimas al Código Electoral de Procedimientos e Instituciones Electorales del 2 de junio de 2023, creo que todas estas acciones afirmativas se han llevado a plasmar en la norma y que han tenido un reconocimiento a estos tipos de grupos que son históricamente discriminados y que por ende, si reside la soberanía originalmente en el pueblo, creo que toda la ciudadanía tiene que tener acceso a ejercer un cargo en la vida pública, porque como bien lo dije en mi intervención anterior, creo que desde esos cargos o de esos puestos de poder pueden ellos implementar políticas públicas para poder favorecer a estos sectores de la población. Considero que son determinaciones atinadas porque toda la ciudadanía tiene que tener acceso a estos cargos de elección popular y también a ejercer sus derechos político-electorales de una forma plena. Eso es cuanto, senador. Muchas gracias, Darinka. Con esto damos conclusión a tu exposición. Te deseamos todo el éxito del mundo y está pendiente el dictamen de la comisión. Muchas gracias, senadora. Que estés Muchas muy gracias. bien, mucho Senador. éxito. Gracias. Gracias. Con permiso, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida Paula Chávez Mata a esta Comisión de Justicia. Te recibe el senador Ricardo Velázquez, tu servidora, senadora Claudia Naya. Nos da mucho gusto tenerte en esta comisión. Tienes hasta 5 minutos para exponer por qué eres la persona idónea para conformar la sala
electoral en la Ciudad de México. Y tenemos también la posibilidad de los senadores de hacerte preguntas, y después de eso tendrás hasta 5 minutos para responder a las preguntas que te hagan las compañeras o los compañeros senadores, y así es como llevaríamos a cabo tu comparecencia. Entonces, adelante. Gracias, senadora. Buenas tardes, senadores. Uno de los elementos esenciales en la democratización de nuestro país ha sido la paulatina consolidación de la justicia electoral, gracias a las distintas reformas legales, mediante las cuales se respondió prácticamente después de cada proceso electoral a las debilidades persistentes detectadas en el sistema. Fue posible dejar atrás un pasado en el que los conflictos postelectorales se resolvían con criterios que atendían a razones meramente políticas para llegar al punto donde nos encontramos hoy, en el cual las fuerzas políticas y la ciudadanía cuentan con instancias jurisdiccionales encargadas de resolver las distintas controversias suscitadas a lo largo del ciclo electoral y asegurar, en favor de la ciudadanía, el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales. Y asegurar el apego a los principios de legalidad, objetividad y transparencia. En virtud de esta evolución, el diseño institucional de las autoridades electorales se ha robustecido para garantizar la celebración de comicios justos, equitativos y transparentes en los que prevalece el respeto irrestricto a la autenticidad del voto, de modo tal que quienes acceden a un cargo electivo se encuentran investidos de la legitimidad que provee la certeza de que su triunfo es un reflejo fiel de la voluntad ciudadana manifestada en las urnas. Por estas razones, al postularme, lo hago consciente de que mi labor será esencial para que la calificación de las elecciones y la resolución de las controversias siga rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, objetividad y transparencia, pero también lo hago convencida de una exigencia ciudadana de contar con organismos ágiles y expeditos, próximos a su realidad, independientes y autónomos en sus decisiones, cuidadosos en el uso de recursos, garantes de la diversidad. Una demanda a la que mi trayectoria y mis convicciones me permitirán responder con profesionalismo e integridad. Mi postulación se encuentra sustentada en 16 años de servicio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que he participado en 2 elecciones presidenciales, 4 federales y diversas locales, situación que me ha hecho entender y conocer el andamiaje jurídico electoral, saber la importante labor que desempeñan todos los involucrados en el estudio y resolución de los conflictos, así como asumir la responsabilidad que conlleva en todos los niveles el pertenecer a un órgano colegiado de decisión en materia electoral. Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me incorporé haciendo mi servicio social en el entonces Centro de Documentación. Tuve la fortuna que me invitaran a trabajar en un primer momento en dicho centro y después tuve la invitación del magistrado presidente para incorporarme a su ponencia. En este sentido, mi paso por el área jurisdiccional me permitió hacer carrera judicial, ocupando los puestos de secretaria, secretaria auxiliar, secretaria de estudio y cuenta y secretaria de estudio y cuenta coordinadora. Además, laboré en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y en la Escuela Judicial Electoral como investigadora, teniendo la oportunidad de participar con otros compañeros como autora en el Manual de Justicia Electoral. Finalmente, sobre esta andar en la carrera judicial en la que me he conducido permanentemente con honestidad e integridad, considero conveniente mencionar que también participé en la elección interna del citado tribunal, postulándome como representante de los trabajadores ante la comisión sustanciadora, en la cual resulté electa por mayoría de votos para un periodo de 4 años, lo que me permitió participar y discutir de manera colegiada con los representantes tanto de la Sala Superior como del Consejo de la Judicatura Federal los conflictos laborales. Ahora bien, mi ensayo lo formulé sobre actos parlamentarios que pudieran afectar derecho político electorales. Dicho trabajo estudia las sentencias del Tribunal y de la Corte que dieron lugar a la discusión sobre el control jurisdiccional de los actos parlamentarios. Sostengo que la legislación señala los límites que tienen los tribunales para conocer de estos asuntos. Sin embargo, el problema ha sido resuelto a través de los criterios plasmados en las sentencias y no en una norma, lo que genera incertidumbre, pues deja la interpretación del juzgador de limitar si son o no actos susceptibles de tutela judicial. Por lo anterior, a efecto de privilegiar la división de poderes,
Considero que antes de cualquier determinación judicial, sea el propio Poder Legislativo el que establezca las reglas y normas internas jurídicas y así se evita judicializar los actos parlamentarios y se le otorga autodeterminación al Poder Legislativo. Con el respaldo de mi experiencia y conocimientos, ofrezco mi compromiso con la Constitución y con las leyes, con los principios y valores de la democracia y con total autonomía e independencia para que nos permitan elegir a nuestros representantes en paz y en orden. De ser favorecida, sabré honrar el valor y sentido de este importante cargo. Muchas gracias, senadores. Gracias. Pregunto al senador si tiene alguna pregunta. ¿Quieres preguntar tú en esta ocasión? No. Perdón. ¿Nos llevamos uno y uno? Ok. Me interesa un poco, mira, tu tesis respecto, tu trabajo respecto a los actos parlamentarios que pudieran pues, violentar un proceso electoral. Ahora que estamos en pleno proceso electoral y que está la posibilidad de las reelecciones, creo que es aún más vulnerable esta posibilidad. ¿Cuáles serían tus consejos, tu manual de cómo no exceder conductas o acciones desde el actuar legislativo a la vez que eres candidato? Me parece, senadora, que lo correcto es que se lleven a cabo los procesos aquí internos, como tienen su reglamento, como forma parte de su legislación, de su normativa interna, pero si existiera alguna diferencia, como existió ahora en la integración de algún órgano propio de aquí, me parece que la solución sería establecer ustedes mismos algún mecanismo, un órgano interno en donde quede claro cuáles son las instancias, cuáles son las reglas, que sea un órgano independiente del legislativo, me refiero dentro de ustedes, pero que tenga autonomía y que pueda decidir, como lo que sucedió con los partidos políticos que antes no tenían sus órganos internos y a partir de esta lucha que fueron surgiendo dentro de los partidos, se crearon sus órganos de control para definir candidaturas, para decidir, para que haya un órgano independiente que pueda decidir. Me parece que eso sería lo correcto para que no existiera un activismo judicial en el cual los juzgadores tienen que interpretar y la verdad es que cada quien interpreta a su consideración y eso va de esferas. Incluso estas resoluciones en las que sucedieron estos eventos, lo que sucedió es que ni siquiera salieron por unanimidad y cambiaron criterios y pues se deja eso a una interpretación de lo que consideran los juzgadores. Entonces me parece que lo correcto sería que existiera un órgano interno entre ustedes en el Poder Legislativo que fuera realmente independiente de ustedes, pero que pudieran decidirlo aquí mismo con sus instancias internas y sus normas jurídicas internas. ¿Sería cuánto? Muy bien, pues te agradecemos mucho tu exposición, te deseamos mucho éxito, estate pendiente del dictamen de la comisión. Muchas gracias, senadora. Gracias, senador. Así no le llamamos, ¿no? Una pregunta yo, ¿le parece? Sí, y cuando llegue ya otro senador, te dejo el relevo de la conducción y así nos vamos rolando, ¿no? Sí, perfecto. Ya cuando llegue otro, le dejas el relevo de la conducción ya para que tú puedas. Claro. Sí llegan. Muy buenas tardes, María Cruz González. Bienvenida a esta Comisión de Justicia. Te recibimos el senador Ricardo Velázquez y tu servidora, la senadora Claudia Naya. Tienes hasta 5 minutos para hacer tu exposición de por qué eres la persona idónea para integrar la sala en la Ciudad de México. Y después podemos hacerte alguna pregunta y tendrás hasta 5 minutos para responder. Adelante. Gracias. Senadora, senador de la República, integrantes de la Comisión de Justicia, personas que nos acompañan de manera presencial, así como virtual. Agradezco el honor de comparecer ante ustedes para exponer las razones que respaldan la idoneidad de mi candidatura para ser designada como magistrada electoral. Evocando a Ronald Dworkin, la justicia empieza por comprender que el Estado, atendiendo los principios de la dignidad,
tiene la responsabilidad política de tratar con igual grado de importancia el destino de cada uno de sus sujetos y el deber de velar por el respeto de los derechos humanos. Ante esta realidad, estoy convencida que el quehacer jurisdiccional exige la prudencia de un sosiego tal que las complejidades del entorno en la toma de decisiones no perturbe la ética y la moral, pero tan riguroso que con el actuar la justicia se vea representada en la protección del pleno que se integra el bien común y el orden público. Con una maestría en Derecho Procesal Constitucional y en poco más de 15 años de trayectoria profesional dedicados exclusivamente a la materia electoral, destaco con orgullo mis inicios como capacitadora electoral, cautivándome desde entonces el actuar de las instituciones comiciales, el valor de fomentar la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado democrático. Tengo el honor de haber transitado por todos los órganos electorales, federales y locales de la materia, en la Sala Superior Regional y Regional Toluca, así como en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde me desempeñé con apego y convicción a la disciplina judicial, al participar en la resolución de asuntos relativos a la calificación de elecciones presidenciales, gubernamentales y locales. En el ámbito administrativo formé parte del INE y de un OPLE, en los que participé en la organización de elecciones nacionales, locales y en el extranjero, lo que me llevó al estudio del contexto político electoral, incluyendo el de la población en prisión preventiva. Respecto al servicio público, en la otrora FEPADE trabajé en la implementación de diversas políticas públicas que incidieron en la prevención de los delitos electorales y en las filas de la Secretaría de Gobernación conocí de asuntos relacionados con las acciones de inconstitucionalidad, el uso de radio y televisión y de los programas sociales. Por lo anterior, me presento con la convicción de tener la capacidad para desarrollarme como magistrada, no solo por conocer, interpretar y saber ejecutar las normas de la materia, sino por las actitudes y aptitudes desarrolladas para resolver controversias, por mi disposición al diálogo y la construcción de acuerdos en el marco de la legalidad y el respeto. En el ensayo presentado me decanté por un tópico internacional porque per se involucra diversas temáticas. Considero que el fortalecimiento del Estado democrático ha sobrepasado los límites territoriales para visibilizar a una población originalmente discriminada. Reconocer el derecho al voto de las personas migrantes va acorde a los criterios de vanguardia que la labor jurídica requiere. Lo interpreto como un voto activo-proactivo, pues involucra la participación de la ciudadanía mexicana que radica en otro país, así como la acción de la justicia por proteger el debido ejercicio de los derechos políticos electorales de esta. Con los criterios que emiten las magistraturas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se protegerá el derecho de la ciudadanía a elegir una jefatura de gobierno y una diputación migrante, pero también se reconocerá el debido ejercicio de las candidaturas migrantes, así como la plena función de las actividades parlamentarias. Contexto que permite visualizar retos, como las campañas electorales en el extranjero, y ello como la oportunidad para regular la democracia digital. De ser designada como magistrada electoral, me mantendré con independencia, profesionalismo y honradez, guardando reserva y discreción absoluta de los asuntos y temas que han sido sometidos a mi conocimiento, acorde a las exigencias que el propio contexto político electoral requiere para mejorar la calidad de la democracia, con una justicia cercana y con responsabilidad social, interpretando toda causa de pedir como un derecho justo, visibilizándola sin sesgos o parcialidades, velando por la integridad de la institución y con reconocimiento de los criterios establecidos por los máximos órganos jurisdiccionales. Concluyo afirmando que estoy preparada para asumir el reto que inviste a una magistratura, en estricto apego a los principios de la función electoral y jurisdiccional, y como lo señala Luis Vigo, con la conciencia de una capacitación permanente, atenta a la impartición de una justicia que no sea onerosa o poco eficiente o fuera de novedad, y preocupada siempre no solo por inspirar confianza, sino con una constante actitud transparente. Por su atención, senadora, senador, gracias. Muchas gracias. Le pregunto a los integrantes. Adelante, senador. Gracias, senadora Claudia Edith. Primero, pues, bienvenida al Senado de la República. Felicitarte por tu ponencia, Aide. Gracias. La pregunta va en este sentido. Usted habló en su participación sobre la igualdad de grado de importancia en los derechos electorales de la ciudadanía al inicio de su exposición. También nos habló acerca de poder defender y estar al pendiente de las diputaciones migrantes y de las
diversas jefaturas de gobierno. Te pregunto si de ocupar el cargo y al tribunal que usted representare en su caso, llegare este asunto, hay una acción afirmativa para una jefatura de gobierno donde se dice o se establezca que por circunstancias diversas, esa candidatura le corresponderá a el sector indígena, por ser una minoría que necesita ser representada de manera electoral. Y esta acción afirmativa así lo plantea. Pero resulta que muchos y muchas ciudadanos se organizan, levantan firmas y te plantean ante tu tribunal el hecho de que también ellos quieren tener el derecho a participar, puesto que podrían ellos alegar que atenta contra el principio democrático establecido en el artículo 40 constitucional o en el 39 constitucional. ¿Qué resolverías si llegare a tu magistratura este caso? Si llegara un caso en donde la ciudadanía se exprese fuera de un tribunal solicitando también su derecho a ser registrado como candidato, entiendo así la pregunta, Así es. considerando que a partir de la última reforma a la Constitución de la Ciudad de México ya se establece la candidatura de diputado migrante. Bueno, a ver, es de amplio conocimiento que todos tenemos el derecho de votar y ser votados, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier ciudadano puede registrarse en las filas para ser candidato o candidata. Sin embargo, las reglas están claras y son específicas. Tienes que tener y reunir ciertos requerimientos siempre y cuando no seas un candidato independiente. Yo lo vería por ese lado, por supuesto. Todas y todos estamos considerados para poder ser votados. Por otro lado, respecto al tema de la Diputación Migrante, efectivamente es una acción afirmativa y es muy relevante, y ahí quisiera rescatar varios puntos. Principalmente que si bien con ello se procura el cuidado del artículo primero constitucional que propiamente rescataría el tema de los derechos humanos y que se ven visibilizados a partir de las reformas que se han implementado, es importante también señalar que tanto los órganos jurisdiccionales como administrativos, incluso como el Poder Legislativo, debe de poner y presentar especial atención en ciertos aspectos. Una vez que ya se han creado estas acciones afirmativas, existen otros elementos que se deben tomar en cuenta, y uno de ellos es cómo se van a regular las campañas electorales en el extranjero. Sabemos que están prohibidas a nivel constitucional, pero estamos violando también, considero yo, otro derecho, y es el derecho al libre ejercicio del voto de las personas migrantes. ¿Por qué? Porque no se encuentran totalmente en pleno conocimiento de qué ofrece cada partido político para que puedan emitir su voto. Entonces, por un lado, tenemos un crecimiento, un reconocimiento de este derecho a través de las acciones afirmativas, pero por el otro lado estamos dejando descubierto su derecho a emitir un voto libre e informado. A mí me gustaría entonces culminar señalando que si bien hemos transitado, hemos caminado hacia allá, me parecería que tenemos un área de oportunidad para las autoridades administrativas, legislativas y jurisdiccionales de empezar a ver una posible reforma al artículo 41 constitucional en donde se implementen las campañas electorales en el extranjero. ¿Sería cuánto? Muy bien. Muchas gracias, agradecemos mucho tu presencia Al y contrario. valoramos mucho tu exposición. Estate pendiente del dictamen de la comisión. Muchas gracias, senadora, Gracias, senador. Con Maride, permiso. que estés muy bien.
Muy buenas tardes, Sabina Reina Fregoso Reyes. Sí, buenas tardes. Bienvenida a esta Comisión de Justicia. Te recibimos el senador Ricardo Velázquez y tu servidora, la senadora Claudia Anaya. Nos da mucho gusto tenerte por aquí. Tienes hasta 5 minutos para exponer por qué eres la persona idónea para integrar la sala electoral de la Ciudad de México. Y posteriormente podemos hacerte alguna pregunta y tendrás hasta 5 minutos para contestar. Adelante. Muchísimas gracias. Pues muy buena tarde, senadora, senador. Es un honor estar aquí y expresar la firme convicción y deseo profesional de contender en este proceso tan importante para el fortalecimiento de las instituciones que imparten justicia en materia electoral y que coadyuvan en la democracia en nuestro país. Estoy convencida que a través de las autoridades electorales jurisdiccionales se salvaguardan los derechos humanos de la sociedad. Por ello, considero que mi participación en la impartición de justicia electoral abonará en las resoluciones, ya que cuento con la sólida trayectoria profesional y un compromiso inquebrantable con los principios fundamentales de la democracia, la justicia electoral, la imparcialidad y la transparencia. Por lo que se fundamenta en mi experiencia profesional que he tenido a lo largo de mi trayectoria de más de 19 años al servicio a nivel federal y local en las diversas dependencias, instituciones y órganos autónomos en las que he trabajado, en el ámbito jurídico, político y administrativo, al realizar funciones y actividades que me han proporcionado una comprensión de los retos específicos que enfrenta la Ciudad de México en materia electoral. Sobre todo, al formar parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por más de 7 años, al conocer y analizar de cerca los diversos asuntos que aquejan a la ciudadanía en materia electoral. Asimismo, considero que mi formación académica en diversas materias como Derecho Electoral, Constitucional, Derechos Humanos, Género y Transparencia han contribuido significativamente para que yo pueda aspirar a este cargo y así mi capacidad para analizar con detalle la legislación electoral vigente, a tener bajo mi responsabilidad por más de 7 años el análisis de las normas en materia electoral que se emiten. Soy respetuosa de la diversidad cultural de la Ciudad de México. Considero que la inclusión es una forma de coadyuvar en la democracia e impartición de justicia de nuestro país. Por ello, mi compromiso es colaborar con las instituciones electorales que se reflejen y se respeten plenamente esta pluralidad. Es mi intención formar parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México como magistrada electoral y de ser favorecida en este proceso de selección, mi visión se centrará en la aplicación de la legislación electoral, en la búsqueda constante de soluciones innovadoras para fortalecer la participación ciudadana, garantizar procesos electorales justos, juzgar con perspectiva de género, comprometida con los principios de la democracia, la justicia electoral, la imparcialidad y la transparencia. Ahora bien, en mi ensayo se centra en el derecho humano al voto ejercido por quienes residen en el extranjero o voto migrante, así como la figura de la Diputación Migrante y su reconocimiento en la legislación de la Ciudad de México. En síntesis, no obstante, en la Ciudad de México se contempla la posibilidad que, además de que los residentes capitalinos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto para elegir la presidencia, senadurías y la jefatura de gobierno, también existe la posibilidad para que alguien de ese grupo pueda postularse a través de un partido político en la Diputación Migrante en la ciudad. Es decir, en este último supuesto se limita a que sea con la intervención de un partido político. Esto es lo que actualmente está plasmado en nuestra legislación de la ciudad. Cabe mencionar que para estas elecciones 2023-2024 se prevé en los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México que esta candidatura independiente, pero con un exceso de requisitos que al parecer la hacen casi imposible. La Diputación Migrante en la Ciudad de México implicó extender a los mexicanos migrantes con nacionalidad que tuvieran que cambiar su lugar de residencia por necesidad y no por un acto voluntario de querer romper su vínculo político con su país. Significa que esos mexicanos residentes en Ciudad de México que mantienen sus derechos políticos y su deseo de seguir participando en lo que ocurre en la entidad, incluso como una forma para aspirar a que las condiciones cambien y poder regresar ocasionalmente a sus comunidades de origen. En ese sentido, considero que en este caso particular se debe legislar reglas más específicas que coadyuven y que se garantice la representatividad en el Congreso de este grupo vulnerable de nuestra sociedad y con las mismas quienes imparten justicia coadyuven también a garantizar este derecho humano.
Aunque se debe continuar trabajando para maximizar su derecho político electoral de ser votado, como en el caso de una candidatura independiente con requisitos más accesibles, ya que considero que ello permitiría una mayor participación en las elecciones y, por ende, en la toma de decisiones públicas que afectan a todas las personas que habitamos en la Ciudad de México y quienes viven en el extranjero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me gustaría que nos hablaras de las acciones afirmativas y cómo sería tu razonamiento en el entendido de que se cruzaran aspirantes que representen a algún grupo que sea históricamente excluido. Vamos a suponer un aspirante que esté pidiendo su derecho electoral, su protección de derechos político-electorales con discapacidad sobre uno que sea de alguna etnia de origen o de la comunidad LGTB. ¿Cómo resolver ese dilema? Claro, pues yo considero que deberíamos ir a cada caso concreto y, por supuesto, que todas las personas en algún estado de vulnerabilidad deben tener una representatividad en el Congreso, porque justamente como lo estoy planteando en mi ensayo, debe de tenerse una representatividad de cada uno de estos sectores. Digo, en este momento estamos hablando de la Diputación Migrante, pero considero que sí debe haber una representatividad de cada uno de estos sectores. ¿Por qué? Porque a través de ellos vamos a conocer cuáles son las necesidades que van a tener todos estos grupos. Es cuanto. Muchas gracias. Te valoramos mucho tu participación. Estate pendiente del dictamen de la comisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que estés bien. Mucho gusto tener tu presencia en esta comisión. Tienes hasta 5 minutos para exponer por qué eres la persona idónea para ocupar este espacio en la sala electoral de la Ciudad de México. Después alguno de los dos podrá hacerte alguna pregunta y posteriormente tendrás hasta 5 minutos para responder. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, senadora, senador. Primero que nada, agradezco el espacio ante esta Comisión de Justicia, así como la oportunidad de poder continuar en este proceso de designación. Sin duda alguna, la impartición de justicia en general implica grandes desafíos y la materia electoral no es la excepción. De hecho, el principal reto del Estado de Derecho democrático en México no consiste solamente en sostener instituciones que permitan resguardar la legalidad, la defensa de los derechos humanos y de los derechos político-electorales, sino en lograr la plena efectividad del sistema jurídico que vela por nuestra democracia. Para ello, es necesario que quienes llevamos a cabo esta gran tarea de impartir justicia contemos con los conocimientos y con la especialización necesaria, además de diversas cualidades como lo son el respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales. Por ello, mi hoja de vida puesta a su consideración da cuenta de una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con 25 años de experiencia profesional en órganos jurisdiccionales en diversas materias, como lo es la penal, en la que incursioné por un lapso de 7 años, seguidos de 9 años en tribunales colegiados del Poder Judicial Federal, especializados en materia administrativa, en los que me desempeñé desde oficial administrativo hasta secretaria de Estudio y Cuenta, siendo en 2014 cuando fui invitada a formar parte de la recién creada Sala Regional Especializada, en la que permanecí hasta 2016. Año en que también me incorporé como secretaria auxiliar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que desde hace 8 años me desempeño como secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores. Estos últimos 10 años me han permitido especializarme a través de diversos diplomados, conferencias, talleres y cursos relacionados con el modelo de comunicación política, la libertad de expresión, participación ciudadana, métodos de impugnación, entre otros.
temas respecto de los cuales he proyectado resoluciones que me han permitido conocer la problemática que aqueja a nuestra democracia y que requiere de protección a través de medios de impugnación y mecanismos de defensa electoral que prevé nuestra legislación, lo que me otorga las credenciales suficientes para poder ocupar y ejercer el cargo de magistrada electoral al que hoy aspiro y que de resultar designada desempeñaré bajo un estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que prevé nuestra Constitución, siempre buscando garantizar el debido acceso a la justicia de la ciudadanía que acude ante este órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos político-electorales. Por lo que se refiere al procedimiento especial sancionador, debe tenerse en cuenta que este constituye un pilar fundamental para proteger los principios del Estado democrático constitucional, ya que tiene por objeto garantizar el correcto desarrollo de los procesos comiciales, el libre ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la adecuada utilización de los medios de comunicación social para preservar la competencia equitativa entre los partidos políticos y las personas que contienden para acceder a un cargo de elección popular. Así, como lo referí en el ensayo en el que presenté, la evolución histórica de nuestro país y la necesidad de alcanzar una democracia perfecta a través de la elección popular me han hecho pensar en la necesidad de llevar a cabo ajustes que garanticen no solo un efectivo acceso a la justicia, sino que las conductas infractoras sean sancionadas y que ello sirva para inhibir su realización futura. Ahora bien, no obstante que en la legislación electoral mexicana ya preveía un complejo sistema de protección de derechos político-electorales, con la reforma de 2014 se introdujeron diversos cambios, entre los cuales destaca la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional pueda, en atención a la gravedad de la falta, imponer la sanción consistente en la cancelación o suspensión del registro de una candidatura, sanción que ha sido aplicada únicamente a nivel federal. Específicamente, cuando el Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior en una sentencia emitida en el año 2021, determinó la pérdida o cancelación del registro de quienes en ese momento se encontraban contendiendo por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por la omisión de presentar informes de gastos de pre-campaña, lo cual fue considerado como una falta grave. Sin embargo, ello no ha acontecido en el ámbito local, a pesar del evidente abuso de la propaganda electoral utilizada por quienes participan en las contiendas electorales, de las que todas y todos seguramente hemos sido testigos, lo que le otorga una relevante importancia, pues puede ser decisiva si sale de los límites establecidos en la ley o inclusive cuando se traduce en una actividad aparentemente lícita, cuya incidencia puede ser determinante en el resultado de una elección. Por lo que en mi consideración, para dotar de plena efectividad nuestro sistema jurídico electoral, se debe considerar la viabilidad de la imposición de sanciones más severas, sin que ello constituya una consecuencia exclusiva de infracciones de naturaleza grave relacionadas con el incumplimiento de las reglas de fiscalización o cuando se trate de violencia política en razón de género, sino que como juzgadores estemos en aptitud de poder imponer sanciones de esta naturaleza en razón del beneficio indebido obtenido y de la incidencia en el resultado de una elección. Pues lo cierto es que en nuestra realidad democrática existe una mayor protección con respecto a la diversidad de medios comisivos para vulnerar la ley, debiendo establecer un parámetro o rango de aplicación en atención al principio de proporcionalidad e idoneidad para alcanzar la inhibición de este tipo de conductas y con ello propiciar el absoluto respeto al orden jurídico, lo que a su vez permitirá reforzar el compromiso de las autoridades jurisdiccionales de procurar la no vulneración de los principios de certeza, legalidad y equidad que deben de regir en todo proceso electoral. Por el espacio, muchísimas gracias y por su atención también. Muchas gracias. Pregunto a alguno de los integrantes. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora. Bien, pues bienvenida al Senado de la República y a esta Comisión de Justicia. Vania Ivonne, te felicito por la ponencia y la pregunta que te haré va en este sentido. Hablaste acerca de las reformas a la Constitución política vigente y aplicable actualmente a la Ciudad de México. De las últimas reformas, de entre ellas está la figura de la Diputación Migrante. Te pregunto, ¿qué opinión te merece esta figura? ¿Estás de acuerdo o no con ella? ¿Y qué requisitos o hacia quién va dirigida esta figura específicamente? Sin lugar a duda, es un tema de mucha relevancia y que habla de la progresividad de la normativa electoral en la Ciudad de México. Definitivamente, la inclusión de la figura de la Diputación Migrante
implica un gran avance respecto de un grupo de personas, de ciudadanos que no tienen su residencia en la Ciudad de México, sino que esta diputación se está dirigida a personas que están radicando en el extranjero. Eso les garantiza, además de que está fundada esta reforma en garantizar los derechos fundamentales, esto garantiza que ellos puedan tener una representatividad en la Ciudad de México. Me parece muy importante y muy progresista que se haya implementado este tipo de reformas, puesto que esto antes no tenía ningún tipo de aplicabilidad. Es importante, es progresista y yo creo que es algo que todavía podemos mejorar. Yo creo que podemos hacer una ampliación, no nada más en Ciudad de México. Yo creo que también podemos tener un alcance mayor a toda la República. Senadora. Adelante, senador Nago. Muy buenas tardes. Muy También buenas te felicito por la ponencia. Muchas gracias. Seguramente has visto en varias entidades del país o en la Ciudad de México que hoy pululan todos los espectaculares de revistas apoyando a candidatos. Esto lo están haciendo para un poquito, digamos, soslayarse del tema político electoral en cuanto a multas y todo este tema de pre-campaña. ¿Son actos violatorios a tu consideración con respecto a la equidad o están aceptados? No, definitivamente constituyen infracciones en materia electoral. Hay una diversidad de infracciones que nos prevé la ley. ¿Puede ese tipo de propaganda electoral indebida? No en todos los casos es indebida, es propaganda electoral, pero cuando se sale de los parámetros que la ley establece, ya sea en términos de contenido o en términos de temporalidad de la ley, es cuando ya constituyen infracciones a la normativa electoral. Sí es sancionado, de hecho es de la mayor cantidad de asuntos que nosotros resolvemos en el Tribunal Electoral, es precisamente la propaganda electoral impresa. Muchas veces este tipo de propaganda lleva ocultos mensajes o lleva otra intencionalidad de rebasar los límites de la ley y poder lograr un posicionamiento de cara ante el proceso electoral que esté en curso de frente a la ciudadanía para obtener un beneficio indebido, ya sea porque nos estamos yendo más allá de los términos previstos para esa publicidad o porque el contenido de esa publicidad lleva implícito mensajes o emblemas, porque se tiene que analizar a la hora de estar nosotros revisando ese tipo de propaganda electoral, tenemos que revisar el contexto en el que ésta se llevó a cabo, a quién va dirigida y cuál es el beneficio que pretende obtener, que siempre generalmente es lo que hoy le denominamos la propaganda sucia, la propaganda negra, que es para lograr tener un beneficio ante otros contendientes en ese proceso electoral y poder obtener o allegarse de mayores ciudadanos que voten en su favor. Perdón, pero si hay ya un tema de sanción, ¿por qué lo siguen haciendo? Por ejemplo, en mi estado, muchos aspirantes aparecen en la portada de una supuesta revista, algunas ni las conocemos, algunas sí, y sin embargo están promoviendo. Lo hacen porque se supone que en todo caso sancionarían a la empresa, no al aspirante. ¿Cómo lo han hecho ustedes o cómo se hace? No, en realidad de la persona a la que se sanciona o es la persona que obtiene el beneficio de esa propaganda electoral. Finalmente, las empresas que se dedican a la publicidad son empresas que están en su libertad de comercio explotando ese mercado, pero no es a ellos directamente a quienes sancionamos, sino a las personas que están contendiendo. Precisamente ese es el punto que yo toco aquí. Para poder erradicar un poco, o al menos erradicarlo sería lo mejor que podría pasar, pero poder disminuir ese impacto respecto a la propaganda electoral indebida, es que yo hablo del tema de tener la facultad de imponer sanciones más severas. ¿Por qué? Porque estas sanciones que el día de hoy imponemos por ese tipo de propaganda electoral va a una amonestación, a una imposición de una sanción económica que la verdad resulta irrisoria, que no alcanza lo que es la finalidad de la imposición de la pena, que es la inhibición de esas conductas en un futuro, el evitar una reincidencia, que esa sanción sirva como ejemplo para los demás contendientes y eviten incurrir en ese tipo de sanciones. Ese es precisamente el tema que yo toco, el tema que abordo,
Y por lo que refiero, y estoy convencida de que no hay una disminución en la incidencia de este tipo de conductas, porque las sanciones son totalmente bajas o no causan el impacto que deberían de causar. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Agradecemos tu comparecencia y estate pendiente del dictamen de la Comisión de Justicia. Muchísimas Mucho gracias. éxito, que estés muy bien. Gracias por el tiempo y por su atención. Al Senado de la República, a la Comisión de Justicia, donde estamos escuchando a distintos ponentes que buscan un espacio a la magistratura local de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias. El programa es el siguiente: tendrás 5 minutos para plantear tu posición, donde hablarás sobre tu idoneidad al cargo. Posteriormente se abre un espacio de preguntas de los senadores presentes y al final 5 minutos para responder a las mismas. Adelante con tus 5 minutos con tu ponencia. Muchas gracias. Agradezco primeramente la oportunidad de poder comparecer ante este grupo de trabajo de la Comisión de Justicia y ante ustedes, senadores, para este proceso. Como lo señala la primera parte, la idoneidad del cargo lo resumiría en 3 puntos. El primero es, dada la trayectoria que he tenido dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de casi 2 décadas, en los cargos que he ocupado, la primera, las habilidades pues, técnicas jurídicas que se refieren para el análisis y la resolución de los asuntos. He ocupado los cargos de secretario de Estudio de Cuenta, tanto en la Sala Regional Monterrey como en la Sala Superior. El segundo punto que destacaría, pues, el trabajo en equipo y el liderazgo que demostré durante el ejercicio como jefe de unidad de capacitación de la Escuela Judicial, en la que, pues, además de que tenía a cargo 4 direcciones y una veintena de personas, se logró establecer una estrategia de capacitación tanto en línea como a los distintos organismos electorales. Y la tercera tendría que ver con una cuestión comunicativa y didáctica. Yo creo que la función de los tribunales, en el caso de la materia electoral, más allá de resolver sobre el punto que plantean las partes, va a un auditorio más amplio. Es decir, las resoluciones del tribunal en principio, pues obviamente interesan a las partes que intervienen, pero tienen una trascendencia mayor. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en la Escuela Judicial e incluso desde la Sala Monterrey, nos dedicamos a promover este modelo de sentencias simplificado y con lenguaje ciudadano que permite acercar a la ciudadanía sobre la labor que llevan a cabo los tribunales. Yo creo que pues, es una queja común de que los tribunales o en general el Poder Judicial no está a veces muy cerca de la sociedad y pues precisamente a través de las sentencias es como se dan a conocer su trabajo y sus resoluciones. Entonces yo destacaría esa parte, ¿no? La parte técnica jurídica para análisis de los casos y además la comunicativa para darla a conocer a la ciudadanía. A continuación, pues expondré brevemente lo del trabajo que expuse sobre la interpretación que ha llevado a cabo el Tribunal Electoral sobre el requisito de modo honesto de vivir en relación con actos relacionados con violencia política de género. En síntesis, el trabajo se divide o hace un análisis en 2 etapas, básicamente. En realidad, el Tribunal Electoral son pocos los asuntos en los que ha abordado este requisito de modo honesto de vivir establecido en el artículo 34, fracción 2 de la Constitución. En una etapa, digamos, antes de la reforma al artículo 1, en el que se establece la obligatoriedad ya en la interpretación conforme a los tratados que ha suscrito el Estado mexicano, pues básicamente se resumían a cuestiones relacionadas con antecedentes penales. Destacaría nada más 2 elementos, que es la carga de la prueba, en el sentido de que el tribunal establece que la presunción de este requisito del modo honesto de vivir es a cargo del que, en este caso, del candidato o las personas que ocupaban un órgano electoral
y que entonces la carga de la prueba era de quien afirmaba que no se reunía ese requisito. Y el otro, que es también que no necesariamente cuando había antecedentes penales se consideraba que ya no se acreditaba este elemento, porque había situaciones en las cuales las personas ya habían compurgado la pena, ya había transcurrido un tiempo, y entonces ya no se podía decir en automático que no se cumplía con ese requisito. Viene la reforma al artículo 1 de 2011 y se presentan esos dos asuntos que analizo en el ensayo, tienen que ver con violencia política de género. Lo que se establece en ambos asuntos es la Sala Superior confirma las sanciones o en este caso la sanción que se le impone a candidatos para considerar que no se cumple con ese requisito de modo honesto de vivir a partir de la Convención de Belén do Pará, en el que establece la obligación de los estados de prevenir, sancionar y erradicar los actos de violencia. Solo un punto ahí destaco, que efectivamente está ese tratado, pero que también en el artículo 23, párrafo segundo de la Convención, se establece que el ejercicio de los derechos político-electorales solo podrá suspenderse bajo ciertos supuestos y en el que se refiere concretamente cuando se trata de una sentencia penal. Y el punto que destaco en el trabajo es que en ambas resoluciones no se hace mención precisamente de esta situación. Entonces, lo cual podría establecer una posible inconvencionalidad de esas determinaciones, porque, como indiqué, por una parte sí se hace referencia a la Convención Belén do Pará, en la que se establece la obligación del Estado a erradicar, prevenir y sancionar la violencia política de género, pero no se advierte que se haga mención a ese artículo 23, segundo párrafo, en el que expresamente hace referencia a una sentencia de carácter penal. Y pues finalmente estas resoluciones pues formalmente no son emitidas por un órgano penal, sino por tribunales electorales. Entonces ese es el punto que destacaría sobre el trabajo. Muchísimas gracias. Pregunto a las y los senadores presentes virtualmente o presencial si tienen alguna pregunta. Si Adelante, permite, senador Nabor. Muy buenas tardes. Te felicito por la ponencia. Muchas gracias. Muy fluida, conoces bien el tema. Hablaste mucho de violencia política de género. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas con respecto a la resolución que dio el Tribunal Electoral, a la denuncia que hizo nuestra compañera Citlali Hernández con respecto a los comentarios soeces, vulgares, discriminadores de Salinas Pliego? Ok. Digamos, aquí el punto sí es bastante discutible porque evidentemente son actos de violencia de género. Yo creo que el punto que habrá que destacar es a qué órgano le tendría que competir esta situación. Y es un tema que ha desarrollado el tribunal sobre el ejercicio del cargo. ¿Hasta qué punto estas manifestaciones influyen, afectan o tienen un impacto en el ejercicio del cargo, en este caso de la compañía de la senadora? Fue bastante discutida, efectivamente, porque incluso no hubo unanimidad sobre ese aspecto. Yo considero que sí habría una competencia en este caso del órgano electoral, porque, insisto, más allá de que son evidentemente expresiones de violencia de género, sí habría un impacto por dos aspectos. Además, creo que es una conducta reiterada que va, digamos, con un objeto de sí, no solamente afectar en cuanto a la persona como mujer, sino como en el cargo que ostenta. Seguramente si ella no ocupara ese cargo no le estaría generando. Y ya nada más cerraría con un aspecto que se suele utilizar en los procedimientos sancionadores, que es la manera en que se puede analizar la intencionalidad. Decir, bueno, el ser humano como persona racional tiene un objetivo y a partir de eso va a establecer cuáles son los medios a través del cual lo va a establecer. Yo vería que todo esto es como en forma conjunta, es como una estrategia precisamente con ese objetivo de afectarla en su función. No nada más por el hecho de ser mujer y por su aspecto físico, sino por la función que desempeña el cargo. ¿Tú no estuviste de acuerdo con lo que dictaminó el tribunal?
Es que no, el tribunal dijo que no era competente. Por eso. No, yo diría que sí tendría que ser competente. Por ese razonamiento. O sea, no nada más quedarme en el aspecto de forma aislada esas conductas, sino decir, todo forma parte de una estrategia con ese objetivo, finalmente. Bien, al no haber más interrogantes, con esto damos por terminada tu participación. Eso. Te deseamos éxito en la misma y estate al pendiente de el dictamen que emita la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores senadores. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ileana Hidalgo Riojas. Bienvenida al Senado de la República, a la Comisión Permanente. Conforme a la convocatoria, estamos desahogando las comparecencias para, en su momento, emitir un dictamen de idoneidad sobre las magistraturas a los órganos locales aquí en la Ciudad de México. Conforme a la convocatoria, se establece el formato de 5 minutos para tu primer ponencia. Luego habrá un espacio para preguntas de senadores presentes o que nos acompañan de manera virtual y tendrás 5 minutos para responder a las preguntas que se llegaren a realizar. Adelante entonces con tu participación. Muchísimas gracias, senador. Muchísimas gracias a quienes estén a través del Zoom. Bien, pues el día de hoy vengo a presentarles mi idoneidad para el cargo. Quiero comentarles que estoy participando justamente para el puesto como magistrada en materia electoral. Bajo este contexto, pues quisiera yo comentarles que he desarrollado una trayectoria con un perfil profesional de más de 15 años ya trabajando. He estado en diversos ámbitos. En la esfera académica soy profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ya desde hace 8 años, y en la actualidad donde he impartido clases también en la maestría de Derecho Electoral. Bueno, también actualmente he sido condecorada con la candidatura a investigadora por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Entonces, bueno, he trabajado toda esta parte académica, toda esta parte profesional y de investigación. También, pues, comentarles que también tengo experiencia profesional en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es el espacio donde estoy pidiendo participar. Ahí trabajé y, bueno, conozco el tribunal desde el 2007. Entonces tengo el conocimiento, tuve la oportunidad de estar en ponencia, pero también tuve la oportunidad de estar en áreas administrativas, lo cual me lleva a conocer todo el interior del funcionamiento de este órgano jurisdiccional. También estuve laborando en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, cuando era Instituto Electoral del Distrito Federal. Ahí estuve como asesora de consejero electoral por un par de años y después estuve como directora de representación de organizaciones con la sociedad civil, con las organizaciones ciudadanas. Y justamente ahí me tocaba desarrollar todo el tema del presupuesto participativo, estas herramientas de participación ciudadana que adicionalmente a las elecciones, pues son las que procura el Instituto Electoral, el OPLE. Asimismo, desde el 2011 he estado participando para ser consejera distrital electoral del IFE en la Ciudad de México. Y entonces, desde el 2011 he sido acreditada como consejera electoral. He estado en los procesos de 2011-2012, el de 2014-2015, estuve también en el de la Ciudad de México del Congreso Constituyente, también estuve en las elecciones de el 2018, quedé como suplente, pero por mi apellido fui insaculadas y quedé como presidenta de mesa de casilla. Entonces también estuve participando en 2018. Y posteriormente en el 2021 nuevamente salí acreditada como consejera propietaria en esta Junta Distrital Local en el 16 Federal de Ciudad de México.
ubicado en Álvaro Obregón, y actualmente también en diciembre tomé protesta como consejera propietaria distrital del INE. Entonces, bueno, no me he separado de la rama electoral, he estado trabajando arduamente, tanto en el sector académico como en el de la investigación, pero también en el profesional directamente en estos órganos electorales. Así es que, por estas características y condiciones, considero tener las aptitudes y las cualidades necesarias para poder fungir como magistrada electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, si ustedes tienen a bien así decidirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ileana. Si hay alguien conectado y desea hacer algún interrogante, me lo hace saber. Yo por mi parte te haría la siguiente pregunta. Las últimas reformas a la Constitución vigente y aplicable a la Ciudad de México en materia electoral, ¿cuáles nuevas figuras jurídicas en esta materia podrías destacarnos? Ok. Bueno, la materia electoral, a pesar de que está la Constitución Electoral de la Ciudad de México, también es una materia que se rige pues, desde la Constitución Federal, ¿no? El artículo 41 constitucional. Entonces, que bueno, ha tenido grandes e importantes reformas desde el año 2014 y en consecuencia, pues la Constitución de la Ciudad de México, desde su creación en el año 2016, con su implementación en el 2017, pues ha tenido que venir ajustándose al artículo 41 para entrar en este bloque de competitividad constitucional, ¿no? Para que no sean obviamente inconstitucionales las reformas. Entonces, las reformas que tiene actualmente la Ciudad de México, pues son las mismas que las federales. Cabe mucho destacar el tema de la paridad de género, ya no como cuota de género, sino con esa obligatoriedad, ¿no? Pero también, por ejemplo, me interesa mucho el tema de cómo los tribunales electorales, en este caso el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, también ya se contempla que tenga que haber esta paridad de género, a pesar de ser un órgano que cuenta con 5 magistraturas, que sí establece un cambio. O sea, no puede haber una paridad con un número impar, sin embargo, sí establece entonces la rotación, de que si en una integración hubo más hombres que mujeres, en la siguiente integración, por ejemplo, haya más mujeres de hombre. Y también la rotatividad en la presidencia, ¿no? Que si primero presidió un hombre, ahora preside una mujer y posteriormente un hombre y así sucesivamente. Entonces, creo que estas reformas han sido muy benéficas en temas, por ejemplo, de acciones afirmativas, que la cuota de género, al ser constitucional y hablar ya de paridad, ya no hablamos tanto de acción afirmativa. Y en el tema de acciones afirmativas en la Ciudad de México, me parece también muy interesante el tema que se estén reconociendo a todos los grupos y a todos los sectores. Entonces, tenemos, por ejemplo, pero eso ya no se vio lamentablemente reflejado en la Constitución, sino en los lineamientos del OPLE. Ya no alcanzaron a hacer los acuerdos necesarios para sacar la reforma electoral para esta elección y entonces deviene más bien de los lineamientos del OPLE. Y aquí pues sí se considera, por ejemplo, en las acciones afirmativas que se contemplen 7 fórmulas para las diputaciones locales para jóvenes como un grupo de acción afirmativa y adicionalmente también dice que deberá de haber mínimamente una fórmula para los demás grupos prioritarios, como lo son los afrodescendientes, como lo son las personas indígenas, como lo son las personas con discapacidad. Y entonces, pues así ya vemos integradas las acciones afirmativas realmente, no en la Constitución propiamente, pero sí en los lineamientos que rigen el proceso electoral. Y el tema de la paridad de género sí fue lo único que quedó en la Constitución, porque pues devenía de la armonización legislativa de las reformas de 2014. ¿Qué opinión te merece sobre la diputación migrante que se establece? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Me parece interesante que en la Ciudad de México se hayan preocupado por este grupo prioritario, que es la diputación migrante, porque la Ciudad de México no es un estado como otros, como por ejemplo Zacatecas, como Michoacán, como otros estados de la República, que realmente la mayoría de su población o mucha de su población pues tiene que salir, ¿no?, de sus territorios para trabajar y pues para poder llevar el sustento a sus casas. La Ciudad de México más bien es una ciudad receptora
de todos los que vienen de los estados de la República. Entonces, me pareció interesante que en esta ocasión se contemplara. Creo que es importante porque, si bien es cierto, cuando los mexicanos tienen que salir y tienen que pues vivir todo lo que tienen que vivir fuera de nuestro territorio mexicano, sin sus derechos completos, etcétera, pues puedan venir acá con una representación, ¿no? Que una representación que también vele por sus derechos aquí en México para los que están fuera. Entonces, a pesar de que no me parece que sea un grupo prioritario muy grande, sí me parece que era importante incluirlos, porque también se está incluyendo en la representación proporcional. Entonces, me parece adecuado que si no están aquí, no podrían, por mayoría relativa, ganar tal vez un distrito electoral. Entonces, me parece muy bien que sea considerado en la representación proporcional, en la lista A, básicamente, y que pues pueda tener una representación para que vele por los derechos de los capitalinos que están fuera del territorio nacional. Agradecemos a Ileana Hidalgo Rioja. Muchas Con gracias. esto da por terminada su participación. Conforme a la convocatoria, se te estará comunicando a través del dictamen correspondiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Bienvenido al Senado de la República, Mauricio Huesca Rodríguez. Como bien sabes, se trata de escuchar distintas ponencias para el espacio de magistrado al órgano jurisdiccional locales aquí en la Ciudad de México. Conforme a la convocatoria, el programa es el siguiente: tendrás 5 minutos para hablar sobre tu idoneidad, escuchar tu ponencia. Luego abriremos un espacio de preguntas para algún senador o senadora presente y posteriormente cerraremos con 5 minutos donde darás las respuestas a las preguntas que se te llegaren a realizar. Luego entonces empezamos con tu participación. Adelante. Gracias, senador. Pues muy buenas tardes a todas, todos. Pues primero platicar un poco sobre la proyección que me gustaría darse respecto de mi intención de participar en esta convocatoria. Tengo más de 20 años ya en temas electorales. Empecé desde el Instituto Federal Electoral, en la integración de la presidencia de don José Woldenberg. Posteriormente me integré a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahí estuve participando como secretario de Estudio y Cuenta durante 11 años. Esos 11 años me permitieron llevar prácticamente 3 procesos electorales federales, 2 de ellos de la Presidencia de la República. Me tocaron participar como secretario de Estudio y Cuenta en cerca de 180 procesos electorales locales, 67 de ellos de las gubernaturas distintas. En los trabajos que me tocó llevar a cabo, pues suman cerca de más de 1 millar de sentencias que me tocó proyectar, en las cuales me enfoqué mucho en la preparación de la progresividad de derechos humanos. En aquel momento, pues con motivo de la reacción de las reformas de 2007, posteriormente de 2014, 2012 también, particularmente en el discurso, en el modelo de comunicación política, en el tema de fiscalización de los recursos públicos, el tema también de las televisoras, pues cómo intentaban pues darle la vuelta a la reforma en aquel momento. Me desarrollé pues un tacto importante en términos de derechos humanos. Posteriormente participé en el concurso también del Instituto Nacional Electoral para participar como consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el cual llevo 6 años participando como consejero electoral. Me ha tocado pues ya organizar la organización ya como directiva gerencial de 3 procesos electorales locales, 2 de jefatura de gobierno y los otros intermedios. Me ha tocado participar también en 6 procesos de participación ciudadana, de presupuesto participativo, también revocatorias de mandato, en 2 ejercicios de revocatoria de mandato, iniciativas populares. He impulsado, pues desde la construcción del tejido social, políticas que vayan tendientes a las masculinidades incluyentes y equitativas. Me ha tocado trabajar mucho y esa ha sido como la agenda que me ha tocado o que decidí desarrollar desde el propio instituto. Trabajo con los 14 grupos de atención prioritaria: migrantes, personas en situación de calle, personas de la diversidad sexual y de género, personas indígenas y afromexicanas. El resto pues he trabajado poco, pero con estos grupos particularmente he trabajado mucho más. Me ha tocado desarrollar también desde el propio instituto
pues llevar a cabo trabajos de reingeniería constitucional en relación con la Diputación Migrante, dado que la Ciudad de México fue la primera entidad federativa en nuestro país que tuvo un modelo inédito para este propósito y el cual lo tuvimos que configurar pues prácticamente con mandato de una sentencia de la Sala Superior, y eso me permitió como presidente de la Comisión del Voto en los últimos 3 procesos electorales pues estar muy pendiente de la dinámica de la recepción del voto, y esto me da pie para poder platicar un poco, bueno, senador, respecto a mi ensayo, que por eso me decidí a formar parte de este ensayo en relación con la Diputación Migrante, en el cual esta Diputación Migrante pues la construí el ensayo a partir del federalismo, el cual creo que es muy importante que el federalismo electoral, atendiendo a las particularidades de cada entidad federativa, tenga la libertad desde el propio órgano soberano de legislar cómo se debe llevar a cabo. No es lo mismo el contexto de estados fronterizos que tienen una alta fluidez entre los habitantes de la frontera con los Estados Unidos a los estados del sur o del centro del país, los cuales los retornos no son tan fáciles de encontrar. Y en esa medida la Diputación Migrante pues se ha visto varios modelos en los cuales me parece que el que se desarrolló en Ciudad de México, que es lo que versa mi ensayo, pues trata de primero identificar quién es migrante en términos de ley, porque finalmente pues es una situación complicada en términos de migrancia para la Autoridad Electoral Nacional, pues es solamente una residencia. En términos de migrancia para estados como Oaxaca o como Guanajuato o Zacatecas, que tiene una tradición de expulsión de migrantes mucho más importante, exige ya una adscripción calificada que tenga que tener un gremio reconocido como tal. En la Ciudad de México decidimos irnos con una adscripción simple, en la cual simplemente con la residencia efectiva de 2 años puedan ser de esta naturaleza. Y el segundo elemento, pues determinar el electorado, quién va a votar en términos de una diputación migrante. En el modelo federal, pues votan las personas que están en territorio nacional mediante una acción afirmativa. En el caso de Ciudad de México decidimos llevarlo a cabo a través de una votación directa a través de boleta de mayoría relativa, en el cual permite incluso hacer campañas de difusión en el extranjero, que permite tener candidaturas sin partido, como le denominamos en la Ciudad de México, y esto pues da una mayor dinamismo y fluidez e inmediatez del electorado que va a corresponder respecto a la candidatura migrante, y en esa medida pues tener las posibilidades de llevar a cabo esto. Entonces, el ensayo que propuse respecto de este modelo de diputación migrante, y bueno, pues quedo a sus órdenes, señores senadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Bien, enseguida abriremos el espacio de preguntas de los senadores. Por mi parte, yo quiero hacerte una pregunta respecto de, seguramente estás enterado de la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente, sobre todo en el aspecto de las plurinominales, eliminar las candidaturas plurinominales, sabedores de que el derecho, como estudioso del derecho, como abogado, pues tiene distintas ramas, ¿no? El derecho electoral, la cual es tu materia, en la cual te has desempeñado durante todos estos años que nos has planteado. Y en esa perspectiva, desde esa opinión jurisdiccional, conocedor del derecho electoral, ¿qué opinión te merece el hecho de que se plantee la ya no existencia de candidaturas plurinominales que en teoría están para representar a las minorías? ¿Qué opinión te merece? No sé si tengas alguna otra pregunta, senador. Sí. Bueno, nos diste una buena, aunque llegue tarde, explicación de la Diputación Migrante, y nos diste ya algunas situaciones ahí que yo te iba a comentar, que en pregunta cómo consolidar esta Diputación Migrante, ya diste algunas, pero si quieres decir o adicionar algo. Pero fíjate que yo te quiero preguntar, se lo pregunté ya a otra compañera. Ya ves que hoy hay muchos espectaculares con personajes que claramente van a participar en la contienda electoral, pero los promueven a través de revistas, de medios. ¿Cómo ves ese tema? Que hasta el momento me comentaban que se sancionan administrativamente con multas muy bajas. ¿Qué hacer al respecto? Porque esto sí pone en desventaja en términos de equidad la competencia electoral. Y la otra rapidísima, ¿cuál es tu opinión con respecto a la resolución del Tribunal Electoral del tema de nuestra compañera Citlali Hernández por los actos oeces del personaje Salinas Pliego? Muchas gracias por sus preguntas, señores senadores. Trataré de ser breve en las 3, 4 preguntas. Bueno, la primera, atendiendo al tema de las plurinominales, me parece que el país,
está en una crisis brutal de representatividad, está en una crisis brutal en el sentido de que las personas, por mediciones que tenemos del Latinobarómetro, del Informe País, del Informe Chilango que tenemos impropio en la Ciudad de México, hay una suerte de desencanto con la democracia, hay una suerte de desencanto con la falta de representatividad en los órganos tanto de gobierno como legislativo, y creo que es muy importante que a través del voto se recupere esta confianza ciudadana, y me parece que el tema de las plurinominales es un efecto que pudiera llevar a ayudar, por una parte, pues la existencia de estos, no sé si absolutas solamente plurinominales, pero sí la posibilidad de poder sentir representado a aquellos grupos minoritarios que pudiendo alcanzar un porcentaje mínimo, alcancen alguna curul a través de alguno de los dos factores, ya sea cociente natural o resto mayor, pero que tienen mucho más posibilidad los grupos minoritarios a adquirir una curul respecto de estos principios que un principio de mayoría relativa, en el que claramente en un distrito electoral que representa cerca de 230,000, 280,000 electores, votando el 30% no lo alcanza un partido minoritario que puede llevar alguna intención, pues digamos, de noble para la ciudadanía. Entonces, me parece que la representación proporcional sí ayuda y beneficia a que haya este mosaico y pluralidad de voces en el Congreso del que implique. Ahora, me parece, me ha tocado la fortuna de que me inviten como observador técnico en algunas elecciones en Latinoamérica, en los cuales me ha tocado enfrentarme a modelos de plurinominales, ya sea a través de lista cerrada, a través de lista preferente, a través de lista cruzada, voto cruzado, los cuales, si bien es una lista en la cual votas por un partido político, como ocurre en nuestro país, lo cierto es que el electorado tiene la posibilidad de, dentro de la prelación, decidir qué candidatura es la más viable para esa prelación. Eso me parece que podría combinado, podría ayudar mucho, porque también la figura del plurinominal pierde mucho esta identidad del ciudadano de poder tener un arraigo, una inmediatez respecto de la exigencia pues lo que le llaman accountability del tema de a quién le voy a exigir la rendición de cuentas respecto de lo que está ocurriendo en mi territorio distrital. Entonces, me parece que eso podría ayudar mucho. Sin embargo, el tema de mayoría relativa creo que atiende otras necesidades y que no dejaría de lado esta representación territorial dentro de la conformación del Congreso final. Respecto de la pregunta, señor senador, y agradezco mucho también el tema de cómo contener el discurso a través de revistas o de medios de comunicación. Fíjese que me he dedicado ya algunos años a poder analizar y desarrollar algunas, pues a través de la práctica. Nosotros en Ciudad de México somos de las entidades que más procedimientos sancionales llevamos en todo el país, para hacer una comparativa numérica, mientras que la elección pasada la Autoridad Electoral Nacional tuvo cerca de 300 mecanismos de defensa o de quejas, Ciudad de México tuvo 1,000, y muchos de ellos tienen que ver con el tema de pues, las entrevistas. Y ahí en las entrevistas y digamos en las revistas que aparecen candidaturas o aspirantes, porque no son candidaturas todavía, me parece que es importante primero reconocer o priorizar el tema de la libertad de expresión y el tema del aporte de los medios de comunicación como impulsores de la libertad de expresión en su cosmovisión social. Y a partir de eso, dejarles una premisa de tener pues por principio, una garantía de libertad total en la libertad de expresión. Pero en el caso de que te encontremos como medio de información una noticia que es prepagada, que es acordada, que pierde esta autenticidad de libertad de información, ahí me parece que sí tendría que la autoridad electoral pues ser un poco más enérgica y sancionar este tipo de situaciones, y esto se puede hacer a través de varias figuras. Así como existen los test de proporcionalidad para poder pues encontrar cuando una limitación, un derecho es contraria a la norma, existe también el test de la real malicia o malicia efectiva, a través de los cuales puedes determinar cuando un periodista, cuando un medio de comunicación realmente está simulando una entrevista, un medio de comunicación, y de esta manera sancionar al medio enérgicamente y sancionar también al candidato o al aspirante para que pueda llevar a cabo esto. Y me parece que sí tiene que haber pues, basado en esta dicotomía, que si bien tienen libertad de expresión los medios de comunicación porque contribuyen a la cosmovisión de formación de opinión crítica, lo cierto es que también hay que tener ciertas medidas.
Y para concluir, la siguiente pregunta que me gustaría enfocarme, si me lo permiten, la pregunta que me hacía de la sentencia relacionada con la senadora Citlali. Me parece que México es un país en el cual no podemos más seguir perpetuando discursos de violencia de género. Me parece que en un país en el que cada 4 horas se asesina a una mujer por el solo hecho de ser mujer, tenemos que ser enérgicos en la forma en cómo se contiene la violencia, y mucha de esa violencia se empieza desde las descalificaciones, desde lo verbal, violencia simbólica, violencia de política de género. Entonces, sí es necesario contener este discurso, y más cuando este discurso viene de entes o personas físicas o morales que tienen una, digamos, espectro de expresión que puede influir moral o de alguna otra naturaleza jerárquicamente muchísimo más que cualquier ciudadano de a pie. Entonces, cuando una persona pues, con un liderazgo, una hegemonía económica tan poderosa en nuestro país, pues ataca a una mujer por el solo hecho de ser mujer y ataca su actividad pública parlamentaria, me parece que sí tenemos que ser enérgicos de sancionar, erradicar y prevenir ese tipo de discursos, senador. Gracias. Gracias a usted. Pues muchísimas gracias, Mauricio Huesca. Sin duda has demostrado tu capacidad en el tema. Con ello queda por concluida tu comparecencia y te estaremos informando a través del dictamen que en su momento será publicado. Muchísimas gracias. Si me lo permiten, les puedo dejar con la Secretaría de Perfil Curricular. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, Javier Jiménez Corzo. Es la comparecencia que a continuación estaremos llevando a cabo, lo cual informamos a quienes nos siguen en el canal del Congreso. La siguiente comparecencia tiene como finalidad escuchar la idoneidad de quienes están participando para ocupar el cargo de magistrados a los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral en la Ciudad de México. Conforme a la convocatoria, se han establecido 5 minutos donde ustedes planteará su idoneidad al cargo que está participando. Luego habrá un espacio de preguntas de las o los senadores presentes y terminamos con 5 minutos donde usted estará dando respuesta a estas interrogantes que se llegaren a realizar. Luego entonces iniciamos con su participación en esos términos. Muchas gracias. Bienvenido al Senado. Muchas gracias. Honorables integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, muy buenas tardes. Para iniciar debo expresar mi beneplácito de poder comparecer ante ustedes en una etapa más del proceso de selección para conformar el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Tarea que no es sencilla, ya que se requiere distinguir perfiles profesionales y expertos en la materia, con el único fin de fortalecer las instituciones democráticas de México. Siempre he sido un fiel creyente que la participación ciudadana es el motor que mueve y hace avanzar a nuestro país. Esa es la razón que me llevó a participar en este proceso, ya que considero que todos debemos contribuir con nuestros conocimientos y experiencia en los procesos democráticos con la finalidad de legitimar los mismos. Conocedor de la diversidad cultural en nuestro país, así como de las circunstancias y condiciones distintas en las que se desarrolla México, decidí realizar el ensayo para destacar la importancia de las acciones afirmativas para acceder al ejercicio del poder público. Así, para proteger tal derecho, el Estado mexicano, a través de sus instituciones, se encuentra compelido a eliminar las barreras estructurales, culturales, ideológicas, sociales e incluso generacionales para su cabal cumplimiento. Ello en estrecha vinculación con el principio de igualdad jurídica en su dimensión sustantiva que prevé el artículo 1 de la Constitución. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para las situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con ello garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades. Las acciones afirmativas son de carácter temporal, sin embargo, sostengo que algún día tendrán que dejar de aplicarse como tales para transitar a una normalidad que nos permita trascender a una democracia verdaderamente representativa, que implique la participación de todos los grupos y personas que han sido relegadas históricamente y que esta participación sea protagónica accediendo a los cargos públicos a los cuales tienen derecho. Desde temprana edad y preocupado por el rumbo histórico-social por el que transitaba la nación, en el año 1992,
decidí estudiar la licenciatura en Derecho, ya que no por idealismo, sino por sentido común, estaba convencido que solo a través del conocimiento de las leyes podría aportar a la sociedad elementos para que ésta transitara por los cauces democráticos, siendo partícipe de estos. Mi experiencia en actividades electorales se extiende a más de 20 años y se remonta al año 2001, en que inicié la participación en los procesos electorales. En estos inicios de mi carrera, tuve la oportunidad de viajar por el país para asesorar a diversos participantes en dichos procesos, consolidando mis conocimientos y fortaleciendo mi experiencia para la elaboración de demandas de los diversos medios de impugnación en la materia, revisar el material probatorio y, por consecuencia, los trámites propios de los expedientes ante los tribunales con la finalidad de poder dar seguimiento a los mismos. Motivado también por la serie de cambios estructurales y reformas electorales, en el año 2009 decidí continuar con mi capacitación y por este motivo concursé para poder ser aceptado en la especialidad en justicia electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, grado que obtuve en el año 2011. Años más tarde, como parte de mi labor profesional, trabajé como asesor parlamentario cumpliendo varios encargos, entre los que puedo destacar desempeñar el cargo de secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República. También formé parte del equipo relator de la reforma constitucional en materia electoral del año 2014, entre un sinnúmero de reformas y actividades propias del cargo. Como parte de mi constante capacitación, en el año 2019 inicié los estudios en el máster en el estudio de prevención de la violencia de género, impartido por la Universidad de Salamanca, España, el cual concluí en el año 2021. Esto lo hice porque para poder juzgar con perspectiva de género y desempeñar mi trabajo tenía que tener conocimientos esenciales sólidos sobre la violencia histórica que ha enfrentado la mujer, la cultura del machismo, los patrones estructurales del patriarcado, entre otros elementos fundamentales para poder comprender la violencia en razón de género, entre otras cuestiones. Como parte de mi carrera profesional, desde el año 2019 a la fecha, desempeño el cargo de secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en mérito de lo expuesto considero que tengo el perfil para poder ocupar la magistratura a la que aspiro. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Jiménez, por tu ponencia. Vamos a iniciar con la etapa de preguntas. Por mi parte, yo quiero primero felicitarte por tu exposición. Gracias. Segundo, preguntarte lo siguiente. En materia, en nuestro país hay tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Usted está participando para un espacio en el poder judicial. Es correcto. La pregunta va encaminada sobre las acciones afirmativas que están facultados o que emiten de repente los tribunales electorales. Quiero preguntarte si se invade esa línea corta de legislar o de opinar. Una acción afirmativa debe, a mi juicio, se realiza cuando existen algunas lagunas en la ley, se establece una acción y se emite el correspondiente acuerdo por los tribunales. ¿Es una acción afirmativa, es legislar o es dar una opinión a una laguna? ¿Están facultados o no los órganos? ¿Cuál es tu opinión y cuál sería tu fundamento? Enseguida le pregunto yo, sería mi pregunta, pregunto al senador Nabor Rojas si tiene alguna otra pregunta que realizar. Sí, con mucho gusto. Pues felicidades, Javier, muy buena exposición. Preguntarte, ¿qué opinas con respecto a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial con respecto a el tema de nuestra compañera Citlali Hernández con Salinas Pliego, que ha sido demasiado soez, majadero, vulgar, y que pues finalmente ha ejercido violencia política de género? Sí, para contestar la primera pregunta, yo podría decirles que en el plano personal, como una opinión muy propia, creo que en un principio las acciones afirmativas empezaron por el tema de la equidad, ¿no? Dándole participación a la mujer, y se fueron haciendo reformas legislativas, pero creo que hay un punto donde, a mi juicio, el tribunal creo que
se ha desmedido en establecer ciertos parámetros, y no solo el tribunal, sino el Instituto Nacional Electoral a través de los lineamientos, etcétera, y creo que hacen como una especie de atribuciones legislativas, aunque no lo sean, y creo que sí, no, lo correcto desde mi punto de vista sería que tanto a nivel de los partidos políticos como a nivel de la legislación ustedes establecieran de qué forma se podrían compensar a esas clases que han estado, pues, de alguna manera discriminadas en la participación, en la integración del poder público. Porque creo que la acción afirmativa al final del día es eso, es esa acción que el Estado está obligado a realizar con la finalidad de compensar los largos años de discriminación, como el caso de los asuntos indígenas, de la mujer, ¿no? de algunos otros gremios o asociaciones o grupos vulnerables que han estado siendo relegados, y que considero que lo verdaderamente importante es que se legislara, y que tal vez ante la laguna, como usted dice, sería el tribunal quien hiciera como una interpretación de las propias normas y compensara, sin que esto pareciera que ellos son los que legislan y ustedes son los que obedecen, porque al final la división de poderes se trata de eso, ¿no? De tratar de que cada quien le haga su trabajo de la mejor manera y que cada quien tiene sus propias atribuciones. Eso es en cuanto a la primera pregunta. En cuanto al tema de la violencia de género, creo que el grave problema en México es que el tema de violencia de género se ha convertido como en un tema de discurso. Creo que la gente opina a diestra y siniestra sin preocuparse en realidad en estudiar el tema de fondo, en ver que en realidad la sociedad se rige por estereotipos, por patrones, que hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando, y evidentemente creo que cualquier modo de violencia en contra de la mujer no debe de ser aceptada, y creo que cuando hay un asunto de esta naturaleza, pues los órganos jurisdiccionales deberían de poner mucho énfasis en el análisis del asunto. No quiero decir que no lo haya hecho, tendría yo que revisar a detalle el expediente como para poder dar una opinión más de fondo, pero creo que en este país debemos de erradicar todas las formas de violencia, y en particular la que va en contra de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Jiménez. Con esto damos por terminada tu comparecencia. Agradecemos la misma y te estaremos informando con el dictamen que en su momento se hará público. Muchísimas gracias, les agradezco la atención. Y a quienes nos acompañan a través del canal del Congreso, con esto estamos dando por terminado el bloque correspondiente al grupo 2. Muchas gracias.